A 50 años, del Departamento de Filosofía de la UAM. Mi elección primero era ligado a la ciencia, gracias a un profesor que tuve en la escuela secundaria, que me enseñó lo que era el átomo de Bohr, B-O-H-R, que era la idea de que a nivel atómico hay una estructura semejante a la del universo. Entonces para mí eso fue una revelación. Más tarde me enteré de que esto era un problema más bien filosófico, que venía de un filósofo que se llama Pascal. Entonces quería estudiar ciencias, pero después gané una beca para irme a Europa y entonces me fui a Francia y en Francia descubrí que lo que realmente me interesaba era la filosofía. Entonces hice mi licenciatura y doctorado en filosofía. Lo que ha pasado es que ahora he trabajado mucho el comportamiento animal, la etología, y se integra muy bien en una reflexión filosófica sobre el origen de los humanos, sobre las razones de que los humanos somos como somos. Entonces he podido integrar muy bien mis inquietudes científicas en la filosofía. Yo había conocido, bueno, yo viví casi 10 años en Europa, 9 años y medio. Hice licenciatura, doctorado en París. Y en París conocí al doctor Villoro, que fue uno de los grandes filósofos mexicanos que hemos tenido. Y cuando regresé a México, primero estuve de profesor de tiempo completo en la Universidad del Estado de México, en Toluca, y luego un año en la Universidad UAP en Puebla. Pero al inicio de la UAM entré en contacto con el doctor Villoro, que me invitó a trabajar. Entonces empecé a trabajar con él en abril de 1974 en una oficina provisional en Insurgentes, y luego me integré. Era yo también muy interesado en hacer cosas y entonces me nombraron secretario académico de la división. Fui el fundador como entonces. Entonces fundamentalmente fue gracias al doctor Villoro que yo llegué aquí. Bueno, lo que más ha cambiado es que tenemos una situación diferente, sobre todo en el alumnado. Cuando inició la UAM teníamos un alumnado que venía de todas las regiones del Valle de México, inclusive del extranjero. Recuerdo que había muchos alumnos que venían de Sudamérica. Ahora nos hemos vuelto una institución mucho más localizada hacia el oriente de la Ciudad de México. Entonces en eso, bueno, ha cambiado un poco. Lo que no ha cambiado es que la preparatoria en México sigue dejando que desear. Los alumnos llegan todavía a la universidad sin saber redactar trabajos de investigación, pero es un problema no de la universidad, es un problema de la escuela preparatoria, que por cierto la universidad quiso solucionar al inicio creando una especie de troncos generales que enseñaban a redactar y demás, y hemos visto que eso no es tarea de la universidad. Yo creo que un reto muy importante es la calidad de la universidad y su impacto nacional e internacional. El tener una universidad con un gran impacto nacional e internacional abre las puertas a muchas cosas, entre otras cosas a los recursos que se pueden conseguir a nivel nacional e internacional. Entonces creo que debemos pensar en que la UAM se tiene que situar a nivel internacional, y al situarse a nivel internacional tiene que tener una calidad de enseñanza, investigación y difusión de la cultura, pues eso, que pueda competir internacionalmente con universidades de otros países y de la propia nación. Otra cosa muy importante que está sucediendo y que la universidad tiene que reflexionar es que hay un cambio demográfico internacional muy importante. El índice de natalidad, es decir, el número en promedio que las mujeres tienen hijos, que normalmente debiera ser entre 2.1 o 2.2 por mujer para tener una población estable, está disminuyendo a nivel internacional en todos lados, salvo en el África, y también en México a la larga. Por un lado vamos a tener cada vez más estudiantes de licenciatura y de posgrado, universitarios, y por otro lado tenemos que competir cada vez más con instituciones internacionales. Entonces también a nivel del cambio demográfico tenemos que pensar mucho en esto. Otro cambio demográfico importante es que el problema de la jubilación en México es un problema bastante serio.
En otros países que yo conozco, por ejemplo en Europa, la jubilación se da con el ingreso neto que han tenido siempre, porque han estado pagando una cantidad para la jubilación y cuando se jubilan tienen el ingreso neto que siempre han tenido. En México los profesores tenemos estímulos, tenemos becas externas como el Sistema Nacional de Investigadores. Todas estas cosas se pierden al jubilarse. Entonces pasa uno, no como mis colegas europeos, que gana el mismo neto, nosotros pasaríamos a ganar la tercera parte del neto. Entonces esto es una dificultad. La Universidad Autónoma Metropolitana ha enfrentado esto, es un problema bastante complejo. Yo no tengo una respuesta definitiva sobre esto. Otras instituciones como el Colegio de México y la UNAM han solucionado parcialmente esta situación, pero también va a ser un reto para la UAM a ver cómo se hace un cambio generacional de profesores e investigadores, dejando las mejores condiciones posibles. Al inicio de la UAM teníamos un país en que realmente no había democracia, había un partido dominante, en eso era muy semejante a algunos partidos de las llamadas países comunistas, que ya no lo son, ¿no? Como Rusia. Esto hacía que no había una vida democrática fuera de la universidad, esto hacía que la universidad quisiera un poco compensar, y la Guerra Fría actuaba sobre nosotros. Entonces fue una época en que, por ejemplo, el marxismo tuvo una gran importancia, muchas veces un marxismo no crítico, sino un marxismo anquilosado, un marxismo típico de la Guerra Fría. Eso no ayudó. Creo que ahora nuestra tarea es reforzar la democracia. La democracia es muy importante, la democracia nos permite coexistir con extremos, aunque nos pueda doler. A mí me dolería en un congreso estar coexistiendo con la extrema derecha. Sin embargo, es parte de la salud democrática de una nación que todas las fuerzas políticas tengan una representación. Creo que la universidad debe jugar un papel muy importante en consolidar la democracia. Y no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, una gran cantidad de naciones carecen de democracia, inclusive las autollamadas naciones comunistas como Vietnam o China carecen totalmente de democracia, tienen una economía que es una economía neoliberal, pero tienen un partido único que maneja los intereses y el futuro de la nación. Entonces creo que en México debemos transitar hacia una democracia sólida. Creo que esta sería una tarea importante. Bueno, en políticas educativas yo soy de los partidarios de que necesitamos manejar otros idiomas además del español. Yo creo que el inglés tendría que ser obligatorio y además del inglés otro idioma. Eso se planteó al inicio de la universidad. Se planteó que habría la necesidad de tener el inglés y proponíamos francés, italiano, alemán, incluso ruso como idiomas segundos al inglés. Nos puede gustar o disgustar, pero el inglés es la lengua científica en este momento. En el pasado fue el francés, antes fue el latín, antes fue el griego, pero para nosotros el inglés es indispensable. Por otro lado, la formación lógica y matemática es indispensable. Así que yo sí soy partidario de los exámenes tipo PISA, porque es muy importante que tengamos una formación desde la infancia en México, en que los niños aprendan otro idioma y además que aprendan los rudimentos de las matemáticas. Me parece que es fundamental. Un ejemplo que tenemos es el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur hace 40 años era una nación de una gran pobreza, estaba 10 veces abajo de México y ahora a nivel educativo está a un nivel altísimo. Se puede pensar que está más alto que México en muchos niveles. El problema que tiene Corea del Sur es otro asunto que mencioné antes, tiene un decrecimiento demográfico bárbaro, tan fuerte como Japón, y eso a la larga, por más que tenga un altísimo nivel educativo, si no solucionan su problema demográfico, no van a poder seguir siendo una nación de importancia. Bueno, un recuerdo muy memorable es cuando vinimos al campus, porque estábamos trabajando en oficinas provisionales y regresamos al campus
Este campus habían sido viejas chinampas que se habían convertido en tierras de ganado, de ganadería. De hecho, había una calle que se llamaba Majaditas. Yo en ese tiempo no sabía qué significaba la palabra majaditas. ¿Sí? Es el excremento de las vacas, ¿no? Se llama majadas. Esto fue para mí memorable, el encuentro. La segunda cosa muy ligada a esta es que al inicio de la universidad estábamos todos juntos, con los científicos de CBI, los de CSH, los de biología, comíamos juntos con todo el equipo de apoyo administrativo. Éramos una comunidad mucho más pequeña. Esto pues, es obvio, se tuvo que ir perdiendo, nos fuimos separando y ahora pues vivimos en edificios diferentes y muchas veces no comemos en la cafetería común. Entonces esos serían dos recuerdos memorables del inicio de la universidad. Científicos como Bohr, para mí fueron por los que no lo sepan, es un científico danés que aparece mencionado, por cierto, en la muy buena película sobre Oppenheimer, y fue uno de los primeros en proponer una estructura del átomo, que resulta que no es así. El átomo es mucho más complejo, tiene muchísimas más partículas, pero para mí fue una revelación. Más adelante, pensadores como Sartre, para mí fueron una gran revelación, puesto que Sartre permite una reflexión sobre nuestra finitud, una finitud en el ateísmo, ¿no? Entonces, ¿qué significa vivir sin ninguna esperanza de trascendencia mágica al más allá? Reflexionar sobre nuestra vida. Y obviamente Darwin, porque Darwin nos orienta a pensar de dónde venimos. Entonces, en cualquier problema que nos planteamos, yo siempre me pregunto, ¿de dónde podríamos venir? Nuestros ancestros ya no existen, pero en los animales no humanos encontramos muchas formas cognitivas que nos ayudan mucho a tratar de entender qué significa la naturaleza humana. Yo creo que sí, la palabra de dónde venimos es algo que hemos tenido. Yo soy también hijo de refugiados de la Guerra Civil Española. Yo creo que también eso ha ayudado a pensar de dónde venimos. Soy un mestizo como la mayoría de esta población en el país, entonces tenemos raíces indígenas y raíces europeas, y más allá de ellos, pues somos africanos, somos todos originarios del África. Fueron dos salidas importantes del África. Una primera salida creó al hombre el Homo erectus, y después del Homo erectus salió Neandertal, muy famoso ahora, y luego salieron los Homo sapiens, nuestros ancestros. Entonces, de dónde venimos es algo que ha sido una constante en mi preocupación. Bueno, el interés en la cognición humana, que es un estudio que llamaríamos sincrónico, es decir, es un corte en el momento evolutivo. Y este estudio cognitivo lo quiero ligar con otros colegas con los que investigamos aquí, como entre ellos con la doctora Paula Hernández, hacia un estudio de evolución cultural. La evolución cultural es un fenómeno muy interesante porque la fuerza de la evolución no es la supervivencia del reproductor. La fuerza de la evolución es dejar copias. Estas copias son biológicas generalmente, pero en la cultura las copias no son biológicas, las copias son precisamente culturales. Es decir, que mientras no haya organismos que transmitan a esa cultura por enseñanza, imitación, educación, etc., esa cultura se perdería. La evolución cultural, entonces, es para mí un fenómeno muy interesante. No somos los humanos los únicos en tener transmisión cultural. Hay otros animales no humanos, como los chimpancés, que la tienen, por ejemplo, pero claro, en nosotros es muchísimo más compleja y sofisticada. Entonces, el estudio de la evolución cultural me parece muy interesante. Entonces, por ejemplo, hablamos de la cognición. Vamos a suponer que podamos hablar y conocer cuál es la cognición humana actual. Sería muy interesante tratar de ponerla en relación con la evolución de esa cognición. Sería muy interesante poder saber cuál podría haber sido la cognición en los neandertales, que son humanos muy cercanos a nosotros, pero también con otros animales muy cercanos a nosotros evolutivamente, como los chimpancés, los bonobos, los primates en general, pero también los delfines, las ballenas. Se ha visto ahora que
que los cachalotes tienen una comunicación binaria lingüísticamente, cosa que es muy interesante. Entonces descubrimos muchísimas cosas, ¿no? El proyecto de investigación es un estudio filosófico del arte rupestre. Se ha llamado arte rupestre a todo el arte expresado en diferentes estructuras, ¿no? En cuevas, en paredes, pero también en objetos mobiliarios, como les llamamos, es decir, objetos que se pueden mover en adornos, en piedras, etc. Lo interesante del arte rupestre es que si vemos la tecnología humana, desde los chimpancés que rompen nueces, también los capuchinos en el Brasil, esos animales también rompen nueces con unas grandes piedras, pero los chimpancés tienen martillo y yunque, preparan una especie de yunque donde rompen las nueces, ¿sí? Los más antiguos Homo que conocemos, los Homos hábiles, ya tenían este rompimiento de huesos, probablemente para extraer la médula y para poderla comer. Hablamos de la evolución tecnológica de los humanos en la evolución cultural, esta transmisión de la cultura mediante información, imitación, educación. Veíamos que el Homo habilis, que es de los primeros grupos de humanos que conocemos, ya rompía probablemente huesos para extraer médula. A partir del Homo habilis ha habido una evolución tecnológica muy importante en la fabricación de puntas de lanza, la invención de los propulsores de las lanzas, que es un aditamento que nos permite lanzar con más fuerza una lanza, el arco y la flecha, etc. Entonces hemos ido por acumulación llegando a toda la tecnología, las cámaras que están ahorita siendo utilizadas, no hubieran podido existir si no hubiera habido una acumulación de millones de años. Ha habido millones de años de acumulación. Sin embargo, el arte rupestre es una cosa asombrosa, porque vamos a decir, los primeros que empezaron a observarlo, por ejemplo en Altamira, querían que obligatoriamente fuera un arte más primitivo, un poco como la tecnología. Pero cuando los grandes pintores como Miró o Picasso vieron, por ejemplo, las pinturas de Altamira, dijeron, esto es contemporáneo, esto es algo que pintamos nosotros, es decir, no ha habido progreso. Ustedes quieren ya, se logró lo máximo, ¿sí? Entonces de ahí vino la idea de una capilla sixtina, que puede ser, hay la pelea de cuál de las dos es, o las dos son, Altamira en España, o Lascaux, o Lascaux en Francia. Hay otras, Chauvet, Cosquer, Niaux, en fin, Niaux se escribe, bueno, hay muchísimas. Esto sucede en Europa porque toda esta zona del sur de Francia y el norte de España estuvo durante millones de años bajo el mar. Entonces se formaron kilómetros de capas de producto del decaimiento de las conchas marinas. Entonces estas cuevas son calcáreas, son a base de calcio, y permiten ser penetradas por el agua. Entonces se han creado cuevas muy, muy profundas y en ellas se ha expresado el arte rupestre en esta zona que estoy trabajando también. En México el arte rupestre, hay más de 3.000 sitios, se ha expresado sobre todo al aire libre o en lo que llamamos abrigo bajo roca, son pequeñas cavidades. Entonces lo interesante era comparar esto, pero lo que yo quería decir es que asombrosamente en la tecnología tenemos un progreso, pero en la estética tenemos una identidad. Entonces, evolutivamente, me parece eso asombroso. Tanto sé que yo diría, si de repente encontramos a un niño congelado en Siberia, que por algún milagro se ha vuelto a la vida, sería un niño igual que los nuestros. Si estas cosas de ciencia ficción, si regresáramos hace 40.000 años en la gruta de Chauvet, o Chauvet, como lo quieran pronunciar, pues una vez que tendríamos una posibilidad de comunicar el lenguaje, seríamos los mismos. Entonces este progreso de la tecnología, pero una identidad estética, es algo que me llamó la atención. Lo que estamos haciendo en esta investigación es comparar el arte, vamos a llamarle clásico, porque es con el que se comenzó la descripción en Europa, con lo que se está haciendo en México. El trabajo de México, como les digo, es gigantesco. Hay más de 3.000 sitios y se siguen descubriendo y además tenemos que protegerlos.
Es difícil cuando uno habla de sí mismo, ¿sí? Yo creo que sí, el haber logrado que haya grupos interdisciplinarios que se reflexionan sobre la evolución es uno de mis puntos importantes. Pero estos grupos viven y pueden desaparecer si no los podemos proteger. Entonces yo pensaría en mantener esto creando nuevas posibilidades de desarrollo, ¿no? Me parece muy bien que se festejen estos 50 años. No porque yo tenga los 50 años, me parece, bueno, 50 años es una fecha arbitraria si uno quiere, ¿no? Pero bueno, la festejamos mucho y creo que es muy importante que tengamos un legado de la universidad. Muchas veces se ha dicho que la Universidad Autónoma Metropolitana es un gran secreto, porque no tiene el impacto nacional que quisiéramos, ¿no? Tanto sí que a veces vienen las erratas de que ponen UNAM en vez de UAM. Creo que los 50 años es un gran momento para la Universidad Autónoma Metropolitana para que proyectemos a nivel nacional e internacional lo que somos. Esta entrevista de nosotros, los que hemos todavía permanecido, en mi departamento, si mal no recuerdo, quedamos tres, el doctor Brian Conato, que había llegado al principio a la enseñanza de inglés, él es, como sabemos, alguien americano-mexicano, bilingüe, y el doctor Piñón. En este departamento somos los tres que quedamos desde inicio de los 50 años. A nivel de la división somos unos pocos más, pero no muchos más. Y a nivel de la unidad creo que somos del orden de 20 los que somos fundadores. Entonces, y hablando de evolución cultural, si no hubiera toda la tecnología, ¿cómo se transmitía antes la cultura? Pues la cultura era preguntándole a los viejos cuál era la historia de su tribu, de su grupo, ¿sí? Los viejos eran enciclopedias ambulantes a los que podían informar. Todos sabemos la Ilíada y la Odisea, que fueron transmitidas oralmente hasta que por fin se fueron escritas, ¿no? Lo que se ha perdido en la historia de la humanidad porque no teníamos una escritura. Entonces, qué bueno que ahora, además de escritura, tengamos cámaras y tengamos cosas para que si alguien ve esta entrevista, pues de repente le interese, y si nadie la ve, de todas formas estará por ahí en algún lugar, ¿no?